Esta tercera parte de la conferencia 405 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica creo que va a sorprenderos, porque hay un poco de variedad de noticias, pero algunas que realmente son de muchísimo peso, y lo vais a comprobar ahora. Como entre ayer y hoy han aparecido noticias que son relevantes, las añadimos en esta conferencia y empezamos con crisis. Las subidas de tipos del Banco Central Europeo arrastrarán a la vulnerabilidad a 380.000 hogares endeudados. Sí, suben los tipos de interés, pues ya sabéis lo que pasa para las personas que van justas para poder pagar. Y volvemos con Nicaragua. Y mirad lo que se produjo. Si vimos que estuvo hablando el presidente con los de China, y ahora habla con los de Rusia también. Lavrov destaca el buen estado de relaciones entre Rusia y Nicaragua tras su reunión con Ortega. Esto es interesante porque lo hemos puesto aquí, pero lo podíamos haber puesto tranquilamente en la conferencia que debemos hacer sobre los conflictos bélicos en el tiempo final. Pero para que veáis cómo todo cada vez va más unido, destacamos esto que vais a ver ahora. Valoramos mucho el apoyo de la parte nicaragüense en nuestra promoción de relaciones con organizaciones de integración de América Latina, sobre todo la CELAC y el SICA, afirmó el ministro ruso. Todo esto ayuda a que América Latina se convierta merecidamente en un centro efectivo e influyente del emergente orden mundial multipolar, aseveró. Sí, multipolar, no unilateral. La multipolaridad es un proceso histórico objetivo que no se puede detener pese a que el occidente colectivo, unido bajo el auspicio de la llamada exclusividad estadounidense, intenta hacerlo, continuó Lavrov, señalando que los intentos de afirmar su hegemonía también pueden verse en lo que está ocurriendo ahora en torno a Ucrania y en las pretensiones de la OTAN de ser el garante de la seguridad mundial, incluso en Asia-Pacífico y en varias otras regiones del mundo. Fijaos, por tanto, que es una situación compleja porque abarca todo el mundo. Esta contradicción de unos con otros. ¿De qué? Unos quieren mundo unilateral, otros multipolar. En definitiva, unas hegemonías distintas, unos poderes distintos y totalmente contrapuestos. Con lo cual, evidentemente, esto se tiene que arreglar. ¿Y cómo se arregla? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? ¿Pactando? Ya. Según Lavrov, tanto Moscú como sus partidarios nicaragüenses van a oponerse firmemente a tales actos, adhiriéndose a los principios establecidos en la Carta de la ONU. Finalmente, el canciller ruso invitó a su homólogo nicaragüense, Denis Moncada, a visitar Rusia cuando lo desee. Nicaragua es el tercer destino de Lavrov, quien esta semana visitó ya Brasil y Venezuela. Luego será el turno de Cuba. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señalaron que Lavrov viajará a la región con una agenda concreta encaminada a incrementar la cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países en política, comercio y economía, educación, cultura, humanidades y otros ámbitos. ¿Y qué creéis que puede entrar en esos otros ámbitos? Sí, evidentemente debe haber un apoyo militar, porque si no todo esto se iba al traste porque Estados Unidos y aliados intervendrían. Y siguiendo con lo mismo, al día siguiente aparece esta otra noticia. Ortega dice, Rusia libra en Ucrania una batalla por la paz contra los hijos de Hitler que se instalaron allí. Son acusaciones muy fuertes, ya lo veis. Pues mirad qué destacamos.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reiterado su apoyo a la operación especial rusa, comentando que Moscú no lucha contra una nación, sino contra los fascistas que dieron el golpe de Estado en Ucrania. Rusia está librando una batalla por la paz, destacó este miércoles Ortega. No es contra una nación, es contra los fascistas, los nazis, que dieron el golpe de Estado en Ucrania y se instalaron ahí, comentó. Son los hijos de Hitler los que están ahí gobernando y mientras tanto la OTAN acosando a Rusia, rodeándola de más armas, de más bases militares y Estados Unidos dirigiendo una orquesta terrorista internacional, resaltó. Bueno, si creéis que con este tipo de declaraciones, que unos pensarán que son correctas y otros no, que cada uno analice la historia, a ver a qué conclusión llega, lo que queda claro es que maldita la gracia les hará esto a Estados Unidos. ¿Y esto qué quiere decir? Si os habéis fijado, con los países que está visitando Lavrov, se está marcando una agenda muy clara de unos que irán a favor de Rusia y China y otros que irán con Estados Unidos y aliados. Y hablo de territorio norteamericano en concreto, no norteamericano, latinoamericano. Con lo cual ya os podéis esperar que precisamente florecillas no se van a enviar de un lado a otro. Y hablo entre esos países, porque los terceros países, hablo de las grandes potencias de un lado o del otro, tienen su mano puesta ahí también. Bueno, si alguien pensaba que los conflictos de guerra solo acabarían en esta parte de Europa, lo tiene claro. Más noticias, desgracias. Al menos 78 muertos y decenas de heridos en una estampida en la capital de Yemen. Hicieron un reparto benéfico de dinero que no estaba previsto y la gente, ya os podéis imaginar, por el dinero va que se mata y en consecuencia literalmente se mataron con una estampida porque luego policía intervino, disparó al aire y aún la estampida fue peor. Sigamos, incendio también ha habido, aumenta 29 el número de muertos por el incendio en un hospital en China. Y deslizamiento de tierra que ya mostramos, pues aumenta 43 el número de fallecidos en Ecuador por esas circunstancias. ¿Y tornados? Pues han habido más, sí. ¿Y dónde? Claro, en Estados Unidos. Potente tormenta con tornados arrasa el estado de Oklahoma. Al menos dos personas han muerto a causa de una fuerte ronda de tormentas en Cole, Oklahoma. Las viviendas han quedado reducidas a escombros y el tendido eléctrico ha caído. Los trabajos de búsqueda y rescate están en curso en la localidad de alrededor de 600 habitantes, según las autoridades. Es uno tras otro, Bien, pues ahora una noticia para Rusia que también nos recordará algo que vimos en la anterior conferencia. El teatro de Bolshoi cancela el ballet Nureyev por la ley contra la propaganda homosexual. Sí, dicen que lo que estaban haciendo en ese espectáculo tendía a propaganda homosexual y allí con eso no juegan, lo cortan por lo sano. Una vez más recordad, la moral que se ha perdido en Occidente son las que mantienen, al menos en apariencia, se muestra así, Rusia. Y ya sabéis que hay toda una agenda para que esto precisamente no funcione por estos derroteros que quieren los rusos y su iglesia ortodoxa. Pues, una vez más, problemática, ¿cómo no? Y una noticia para control que da que pensar. Youtubers, twitcheros, tiktokers, podcasteros. España prevé tener un registro estatal de influencers para saber quién es quién. Los creadores de contenido tendrán que estar inscritos en el nuevo registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual para regular su actividad. ¿En verdad es solo regular actividad por cuestión económica o hay algo más? Bueno, ahí queda. Y una noticia para ovnis. El Pentágono afirma que un dron militar detectó un ovni sobre Oriente Medio. Y claro, aquí uno empieza a pensar, bueno, ¿y esto es armamento de otros? ¿O es algo de fuera? ¿O ha sido un fenómeno extraño? ¿Qué es? Mirad lo que nos dicen. El avistamiento tuvo lugar en 2022 y no proporcionó suficiente información como para identificar totalmente al objeto. Un dron militar estadounidense, MQ-9 Reaper, que cumplía con una misión de rutina, detectó en 2022 una esfera metálica que volaba sobre Oriente Medio. Lo ha revelado este miércoles Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO,
creada por el Pentágono para investigar fenómenos aéreos no identificados. El funcionario, que compareció en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, mostró un vídeo de unos 20 segundos, recientemente desclasificado, que muestra un pequeño objeto redondo volando a gran velocidad. El director de la AARO precisó que la naturaleza del objeto volador sigue sin resolverse por falta de información. Estos son esencialmente todos los datos que hemos asociado con este evento de hace algunos años, comentó Kirkpatrick. Va a ser prácticamente imposible identificarlo completamente solo con base a ese vídeo, reconoció, admitiendo que su velocidad y diseño son sorprendentes. Al mismo tiempo, Kirkpatrick señaló que el comportamiento y los rasgos distintivos del objeto son consistentes con otras observaciones de orbes metálicos en la región, sugiriendo que podrían haber existido otros registros similares en la zona. Aunque no pudo brindar más detalles al respecto, subrayó que tales avistamientos tienen una amplia gama de explicaciones posibles que varían desde la tecnología de vanguardia del adversario, los objetos y fenómenos conocidos, hasta las teorías extremas de los extraterrestres. De acuerdo con Kirkpatrick, su oficina actualmente está revisando 650 incidentes, pero de momento no hay evidencia de que ninguno de ellos sea de origen extraterrestre. Quiero subrayar hoy que solo un porcentaje muy pequeño de esos objetos muestran signos que podrían describirse razonablemente como anómalos, dijo. Por tanto, la puerta queda abierta a todo tipo de interpretaciones, pero ¿se sabrá la verdad sobre esto? Por lo que dicen aquí, difícilmente. Reconocen que son orbes metálicos, al menos en su apariencia, que van a una velocidad y tienen un diseño sorprendente. Y si ahora lo queréis ver claro, veremos el vídeo. Pero terminan diciéndonos esto. La mayoría de los objetos no identificados notificados a la AARO presentan características mundanas de globos, sistemas aéreos no tripulados, fenómenos naturales u otras fuentes fácilmente explicables, aseguró el alto funcionario del Pentágono. Sin embargo, esta es la primera vez que se expone públicamente el encuentro entre un avión no tripulado y un ovni, o sea, un objeto volador no identificado. Mirad las imágenes. Bien, pues habéis visto, se ve una pequeña esfera y poca cosa más, 20 segundos de vídeo que a saber qué es, ¿no? Bueno, evidentemente la charla sobre esto, ya os podéis imaginar que muchos dirán que verdaderamente es algo extraterrestre, otros dirán que es una cuestión militar de algún país adversario, etcétera, etcétera. Pero fijaos cómo continuamente van apareciendo noticias de este tipo. Y cuando hablemos sobre el tema Vaticano, que vamos a tener una conferencia especialmente para eso, vamos a ver algo que podremos llegar a relacionar de por qué cada vez está apareciendo ahora, desde hace un tiempo, más noticias de este tipo. Recordad que siempre venimos diciendo que la profecía habla que Satanás vendrá apareciéndose con sus ángeles rebeldes, haciéndose pasar por Cristo, simulando lo mejor posible la segunda venida de Cristo. Y la descripción que se da del relato de la segunda venida de Cristo, tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen White, muestra que cuando venga Jesús con todos los ángeles y el Padre, no vendrán todos como tantas veces nos imaginamos y vemos en ilustraciones, sobre unas nubes y ya está, flotando todos, sino que habrá algo más. Y Satanás, ese algo más, también lo tiene, porque no pulula por este espacio solo con sus alas, ¿eh? Aparte de eso hace más, o tiene más cosas, sí. Pues en definitiva esa tecnología que el Señor usa y que Satanás también tiene, es lo que va a mover para simular la venida de Cristo. Y así engañará a cuantos más le sea posible de un modo fatídico. Y evidentemente Satanás se mostrará, como se nos viene diciendo y se nos ha mostrado durante tantos años, como era Jesús. Y lo va a plagiar prácticamente en todo. Bueno, pues recordad lo de hoy, recordad estos fenómenos ovni,
Recordad lo que hemos presentado en Puertas Dimensionales al respecto y veréis lo que os vamos a mostrar sobre el Vaticano, porque algo se está cociendo sobre la figura de Cristo, que evidentemente cuando vamos asociando una cosa y otra, ya sabemos dónde nos va a llevar en ese desenlace. Pero eso en su momento. Ahora sigamos. Y atención a esta noticia, que no es una noticia en sí, sino que es algo, que es un juego que se está vendiendo. Lo ponemos en el lado oscuro, por más que nos pinten que es todo lo contrario. Fijaos en el tablero que veis aquí. ¿Os dais cuenta que pone? Habla del Espíritu Santo. Está hecho como un 8, la eternidad, con diferentes signos y al final que nos pone Goodbye Jesús. Adiós Jesús. ¿De qué va esto? ¿Los veis que están en una mesa redonda con las manos encima y demás? Y unas velitas. ¿Os recuerda algo esto? ¿Ouija? ¿Y habla del Espíritu Santo? Pues mirad lo que están vendiendo. Y espero que a nadie se le ocurra comprárselo, ¿eh? Aquí tenéis tablero parlante religioso cristiano. ¿Y de qué va? De comunicarte con el Espíritu Santo a través de un tablero como si fuera una ouija satánica, de hablar con espíritus. Ya veis hasta el precio. Marca genérico, tema religioso, género fiesta. Baterías requeridas, no, va todo manual. Y a tutti colori, ¿eh? Bueno, pues mirad esto. Acerca de este artículo, obtén las respuestas que necesitas. El Holy Spirit Board puede responder todas las preguntas más importantes de la vida directamente del hombre mismo. Enorme tablero de juego de 12 por 18 con bellas ilustraciones que muestran la crucifixión y los ángeles del cielo. Preciosa plancheta cruz mágica dorada con acabado espejado metalizado. Perfecto para iglesias, grupos de oración o simplemente para reunirse con amigos. Y mirad lo que ahora nos dicen. A diferencia de otros tableros de espíritus, este nunca, y lo ponen en mayúsculas, nunca, contactará fantasmas o demonios malvados, por lo que puede hacer sus preguntas con una sensación de seguridad garantizada, con lo cual, quien dicen que te va a responder es el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta que es coger exactamente lo satánico y pegarle una camuflada absoluta de cristianismo? ¡Qué disparate! ¿Eh? Pues es curioso porque Ellen White, cuando hablaba sobre el espiritismo moderno, cómo sería el fin de los tiempos, hablaba precisamente de cómo el espiritismo se camuflaría y aceptaría lo del cristianismo, sin dejar lo suyo, sencillamente una camuflada. Pues ahí lo tenéis, señores, ahí lo tenéis. Bueno, pues, como os digo, espero que a nadie de vosotros se le ocurra hacer esto, porque quien le va a responder, evidentemente van a ser demonios. No van a ser ángeles de Dios ni el Espíritu Santo, porque para eso, señores, hay la oración, no un juego satánico. En fin, ya veis que Satanás no va a parar. Y esto, ya lo veis, hasta perfecto para iglesias, grupos de oración o simplemente para reunirse con amigos. Brutal, realmente brutal lo que está haciendo Satanás. Bien, pues hablando de una cuestión apóstata absoluta, hablemos también de protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad progresivamente y cada vez a peor. Mirad lo que sucedió en África. 4 kenianos mueren de hambre al ayunar para encontrarse con Jesús. Era este 15 de abril. Además, la policía encontró una fosa común, pero no pudieron investigarla debido a la hostilidad de los residentes. 4 fieles de la Iglesia Internacional Buenas Noticias murieron de hambre en Kenia después de seguir las instrucciones de su líder religioso para ayunar y salvarse de una supuesta muerte dolorosa en el mundo, informan medios locales. Las víctimas pasaron varios días sin comida ni agua en la aldea de Shakahola, en la circunscripción de Magarini. Según informes policiales, los agentes acudieron al lugar después de una denuncia y encontraron a 15 personas con signos de desnutrición, 4 de ellas en estado crítico.
Sin embargo, estas últimas fallecieron antes de llegar al hospital, como deberían estar ya. Ciudadanos ignorantes murieron de hambre con el pretexto de encontrarse con Jesús después de que un sospechoso les lavara el cerebro, un tal Paul Mackenzie Ngenge, pastor de la Iglesia Internacional Buenas Noticias, se lee en el informe policial. El sospechoso, quien era un controvertido telepredicador, ha estado en la mira de los detectives por supuestamente predicar una doctrina peligrosa que alienta a sus seguidores a morir de hambre para llegar al cielo más rápido. El pastor Mackenzie ya fue detenido el mes pasado por la muerte por inanición de 2 menores y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza. A pesar de que estuvo presente en el lugar del crimen cuando la policía rescató a las víctimas, el pastor no fue arrestado. Los creyentes declararon que les habían ordenado ayunar para evitar una condena apocalíptica. Después de la muerte de estas 4 personas, Víctor Caudo, un defensor de los derechos humanos local, exigió que se tomen medidas drásticas contra el sospechoso y sea detenido. Además, la policía encontró una fosa común poco profunda en una zona boscosa de Shakahola, aunque no pudieron investigar debido a la hostilidad de los residentes que se cree son seguidores del pastor Mackenzie. Pues ya veis que, por desgracia, hay gente del mundo protestante que tampoco hace las cosas como Dios quiere ni enseña lo que hay que enseñar. Y las consecuencias, pues aquí las tenéis. Desgracia, desgracia. Bien, pues ahora vamos a hablar de más desgracia. Sí, desgracia espiritual y física, con todo lo que conlleva y va a conllevar. El tercer templo de Jerusalén. Han surgido más noticias al respecto y vamos a ver en qué consisten. Del Instituto del Templo, o sea, los que quieren levantar ese tercer templo de Jerusalén, nos dicen esto: la recreación de la ofrenda de la Pascua. El domingo el Instituto del Templo participó en una recreación de múltiples organizaciones de la ofrenda de la Pascua, un evento anual que se lleva a cabo todos los años en la víspera de la Pascua. Sí, porque esto ya lo van repitiendo cada año, preparándose. Dirigido por los rabinos Israel Ariel y Azaría Ariel del Temple Institute, el rabino Baruch Kahaná, decano de la escuela Nezer HaKodesh del Temple Institute, o del Templo del Instituto, o Instituto del Templo, para Kohanim, o sea, para sacerdotes, el rabino Samuel Moreno, el rabino Uriah Shabor y el rabino Yitzhak Yavetz. En la ceremonia también participaron el vicealcalde de Jerusalén, por tanto, un estamento político, Aryeh King, y el concejal Jonathan Yosef, así como el exministro de Agricultura Uri Ariel. Ya veis que en todo esto hay personas puestas que tienen su cuestión política, no solo son gente del pueblo llano, en definitiva. Cientos de personas asistieron al evento que tuvo lugar en la ciudad vieja de Jerusalén, a solo 100 metros del monte del templo. Los Kohanim, o sea, los sacerdotes de Nezer HaKodesh, vestidos con sus vestiduras sacerdotales, dirigieron la recreación de la ofrenda de la Pascua que se realizará en el monte del templo el 14 de Nisán, solo unas horas antes del inicio de la festividad de la Pascua. Fijaos lo que celebran la Pascua, y en la Pascua, ¿qué hacían? Se sacrificaba un cordero. Sí, lo recordáis, ¿no? Pues ellos siguen con esto. Sabéis que la Pascua hacía referencia a la muerte de Jesús, que les daría la salvación a ellos y a todos los que la quieran. Pues mira, como si Cristo no hubiese venido. Por eso lo desprecian. Y por eso van a repetir este mismo ritual. Y, como no, ya os podéis imaginar que van a seguir sacrificando. La recreación incluyó el encendido de la menorá del templo, la quema de incienso sobre el altar de oro del incienso, el canto de los cánticos de alabanza Hallel que acompañaron la matanza de los corderos de la Pascua, la matanza misma, el derramamiento de la sangre contra el altar y a llevarlos a Mirim, porciones de la ofrenda prohibida para comer al altar. El cordero sacrificado se asaba y se distribuían porciones del tamaño de aceitunas a los miembros de la audiencia para que las comieran en su comida de seder como un recuerdo del Corban Pesaj real, ofrenda de Pascua. Esta es la primera de 3 publicaciones que comparten fotos del evento y hay también un vídeo. Bueno, pues vamos a ver en fotografías qué hicieron. Aquí tenéis tocando las trompetas, simulando el altar,
y atrás con esa cortina o pancarta con el dibujo de la entrada del templo. Es todo sobre un escenario, la gente abajo. Aquí veis todo el proceso del lavamiento de pies con el aparato que ya tienen diseñado para eso. Aquí veis dónde se hizo y que llevaban, ya veis, la cabrita también, todo el proceso que se hacía en el Antiguo Testamento es lo que intentan recrear con todos los cuencos y demás. Aquí lo veis más de cerca. Fijaos que sale sangre de uno de estos cuencos. Aquí, mientras dan las charlas, aquí veis de nuevo el cuenco con sangre y fijaos sobre el altar, en una esquina, cómo se ha derramado también sangre hasta el suelo. La gente presente, más charlas sobre todo y algo a añadir. Fijaos que también hay equipos ahí musical, Más charlas, más sonido de trompetas, todo un espectáculo, En fin, que era todo en ese lugar a 100 metros de donde estaba el templo auténtico y que muchos, claro, evidentemente el mundo del Islam niega, pero que por historia está claro que sí, que allí estuvo el templo y no uno, dos, y ahora quieren el tercero. En fin, que ya veis que es un desprecio total a Jesús, porque quieren seguir sacrificando la Pascua como si Cristo no hubiese venido. Esto es muy significativo porque cuando se levante el tercer templo de Jerusalén habrá sacrificios y aunque aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿creéis que van a detener sacrificios? ¿Qué es lo que le gusta a Satanás? El derramamiento de sangre. Si es de humanos, si es de animales, de animales. El caso es pisotear la palabra de Dios y la voluntad de nuestro Señor. Y más al respecto, ahora sobre el Arca de la Alianza. En la página propia del Instituto del Templo os vamos a mostrar algo que me recordó una persona y se lo agradezco porque lo tenía pero yo no os lo había mostrado. Ellos hablan de cuándo comenzará la reconstrucción del templo sagrado. Está traducido directamente del inglés, con lo cual algún error vamos a encontrar, pero de escritura, básicamente, gramatical, no de contenido. Hay dos enfoques para responder a esta pregunta. Un enfoque se basa en la dinámica geopolítica del monte del templo y el otro enfoque se basa en el deseo de la nación de Israel y sus hermanos de reconstruir el templo sagrado. Geopolíticamente, el monte del templo tiene que ser limpiado de la cúpula de la roca y de las mezquitas que actualmente están ubicadas sobre él antes de que pueda comenzar la reconstrucción física del templo sagrado. Lo tienen claro, Las mezquitas tienen que desaparecer. Se pueden imaginar muchos escenarios que lograrían esto. El más prometedor y no necesariamente el más descabellado implicaría el reconocimiento musulmán del monte como el lugar previsto para la reconstrucción del templo. Dicen que esto no es descabellado, que el mundo musulmán puede llegar a aceptar esto. Con la aquiescencia del mundo musulmán, las estructuras musulmanas que actualmente se encuentran en el monte serían desmanteladas y reensambladas en otro lugar. Tradicionalmente los textos musulmanes, comenzando por el Corán, aceptan las profecías del retorno de la nación judía y la reconstrucción del templo sagrado. Hoy, por supuesto, el Islam radical domina el mundo musulmán y hasta que este fenómeno sea derrotado, ya os podéis imaginar, naranjas de la China, nanay, que no pueden levantar el tercer templo. Es interesante, porque cuando ya sabemos que el Vaticano fue quien escribió el Corán para entregárselo, ya sabéis a quién, y hacer todo el tema del Islam, ya tenían previsto su ojo en tener Jerusalén. Por tanto, por activa y por pasiva, el Vaticano siempre ha intentado poder estar ahí. Y para eso ha necesitado el utilizar a alguien para que eso suceda. Y ya preparó guerras mundiales para que finalmente hubiese una situación propicia para ello. Y al final esto se va a dar.
En fin, pero hay un Islam radical que fueron los que se rebotaron totalmente contra el Vaticano y estos no quieren que esto vaya por este derrotero. Con lo cual, si no es por las buenas, será por las malas, pero las mezquitas, ya sabéis que de allí van a desaparecer, de un modo u otro. Dice, más al grano y más esencial para la reconstrucción del templo sagrado es el deseo de la nación de Israel de cumplir el mandamiento de Dios de construir el templo y renovar el servicio divino. En este momento la nación de Israel está luchando con su propia identidad. Desafortunadamente hay quienes quisieran deshacerse de nuestras obligaciones con Dios y ceder el monte del templo a los musulmanes. Sin embargo, al mismo tiempo, existe un deseo creciente entre el pueblo de Israel de regresar al monte y reconstruir el templo sagrado. Esta creciente conciencia del templo depende de la educación y la conciencia. Esto, por supuesto, es donde el Instituto del Templo ve su misión. A medida que recuperamos el conocimiento y las tradiciones de nuestro pueblo con respecto al templo sagrado y los damos a conocer al público judío y gentil en general, este conocimiento echa raíces y crece el movimiento para la reconstrucción del templo sagrado. Y mientras lo hace, comienza a abrirse camino hacia la vanguardia de la agenda mundial. Vaya palabras, ¿eh? Menciono a los gentiles porque se mencionan en las profecías específicamente en relación con el templo sagrado, al que se hace referencia como una casa de oración para todas las naciones. Isaías 56, 7. Una vez más, ya veis el texto que van a utilizar para que judíos y gentiles de todo el mundo vayan allí a adorar. ¿Y adorar el qué? Pues ya os podéis imaginar. No solo al Papa de turno que se va a sentar allí, sino con el ecumenismo que se ha trabajado previamente a nivel interreligioso, no solo de cristianismo, todos irán allí. ¿Y a quién van a adorar? Al Papa y ya está. Hasta el mismísimo Satanás cuando se haga pasar por Cristo. Y todo el mundo será uno, a excepción del pueblo de Dios, que seguirá denunciando que esto no es la voluntad de Dios y que este es el gran engaño. Ya os podéis imaginar qué van a decir al pueblo de Dios o qué le van a hacer, ¿no? Parecería haber una conexión entre la primera respuesta y mi segunda, un movimiento fuerte y firme hasta la reconstrucción del templo sagrado, expresado tanto por Israel como por las naciones, podría tener un impacto profundo, aleccionador e iluminador en la respuesta del mundo musulmán. Vaya cosas. ¿El Instituto del Templo está construyendo el templo sagrado fuera del sitio? No, el Instituto del Templo no está construyendo el templo fuera del sitio. Estamos construyendo un altar de piedra fuera del sitio para que cuando llegue la oportunidad podamos moverlo a su ubicación adecuada en el monte. El servicio divino, incluidas las ofrendas, puede comenzar antes de la construcción del templo mismo, una vez que el altar esté construido y colocado en su lugar apropiado. El Instituto del Templo esperará todo el tiempo que sea necesario. El tiempo para la construcción del templo ciertamente no depende de nosotros. En cuanto a las cenizas de la vaca roja, la vaca lazana de la cual ya hemos presentado bastantes temas, si bien son esenciales, existe según la Torá la posibilidad de proceder temporalmente con el servicio divino en el templo sagrado, cuando la mayoría de la nación de Israel es ritualmente impura, como es el caso hoy. Esto es para ayudar a la nación a comenzar a continuar el servicio incluso en situaciones extremas. Por tanto, ¿la vaca lazana les es imprescindible? Sí, pero no. Interesante, ¿eh? Sí, pero no. Para empezar, mira, puede pasar sin ella. Pero, claro, evidentemente, luego sí o sí tiene que aparecer y se tiene que hacer cenizas de ella y ser esparcida sobre todo ese lugar. Y así se purifica el lugar y el pueblo. Pero mira por dónde ya pueden llegar a empezar si quieren. En resumen, no son los problemas técnicos los que están retrasando la reconstrucción del templo sagrado, ya que estos pueden resolverse. Lo que se necesita es la voluntad del pueblo de Israel y de las naciones para hacer lo necesario y edificar la casa de Dios. Y de las naciones, sí, porque
Irán todos a una, ¿eh? Ya se encarga Estados Unidos de hacer ese nuevo orden mundial junto al Vaticano para que así sea. Y los que no quieran pasar por el aro se tendrán que doblegar sí o sí. Que se lo digan a Rusia y China y a todos los demás, ¿eh? Bueno, pues, ¿esto termina aquí? No, porque aún dicen algo más. ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es uno de los temas más fascinantes relacionados con el templo. Hay muchas teorías sobre lo que sucedió con el Arca de la Alianza y abunda la especulación sobre su ubicación real. Algunas personas piensan que fue llevado al Vaticano junto con otros vasos del templo, como los representados en el monumento romano, el Arco de Tito. Hay muchas crónicas históricas antiguas y auténticas, e incluso leyendas más populares que atestiguan que muchos vasos sagrados fueron llevados a Roma. Sin embargo, esto no se aplica a la característica más sagrada del primer templo, el arca. Si bien algunos afirman tener evidencia de que el arca está en Etiopía, y por supuesto los cinéfilos disfrutaron de una versión fantasiosa de la historia en busca del arca perdida, la de Indiana Jones, ya sabéis. En realidad, la expresión arca perdida no es una descripción precisa para el punto de vista del pueblo judío, porque siempre hemos sabido exactamente dónde está. Así que el arca está escondida y bastante bien escondida, pero no está perdida. Y claro que saben que está escondida y que no está perdida. Y la intentaron sacar y no pudieron. Y si no sabéis de qué va eso, mirad todo lo que presentamos sobre Ron Wyatt, el descubridor no solo del Arca de Noé y de otras cosas, sino del Arca de la Alianza. Y sí, se sabe de sobras dónde está. Y el gobierno de Israel lo sabe de sobras. Y los que llevan las antigüedades de Israel lo saben de sobras. Y quisieron sacarla y no pudieron. 6 levitas murieron fulminados. ¿Y volvieron a llamar a Ron Wyatt para que la sacara al arca? No, porque ya temían eso, que miraran ¿a quién? Pues que mirara de sacar a los levitas que no salían, y los tuvo que atar a una cuerda, ir sacando uno por uno, y estaban fulminados. Bien, si sabéis de qué va eso, perfecto, no hace falta que añada nada más. Pero si no, mirad los vídeos en nuestra web o en nuestro canal, donde veréis lo que Ron Wyatt explicó al respecto. Y que muchos aún quieren creer que es mentira. Y que nosotros, a través de, gracias a Dios, investigaciones, nos llegaron datos y pudimos comprobar que eso es realmente cierto. Ese relato no es mentira, por más que a muchos les gustaría que lo fuera, incluido adventistas. Recordemos que Ron Wyatt fue adventista, era adventista hasta su muerte. Y ahora lo desprestigian. En vez de contarle al pueblo todo lo que había y mostrarlo al mundo para que crean, todo lo contrario. Qué triste, qué deplorable. En fin, algún día, si Dios quiere, estaremos en ese lugar. Pero mientras, siguen diciéndonos, la tradición registra que incluso cuando el rey Salomón construyó el primer templo, ya sabía, por inspiración divina, que eventualmente sería destruido. Así Salomón, el más sabio de todos los hombres, supervisó la construcción de un vasto sistema de laberintos, cámaras y corredores debajo del complejo del monte del templo. Él ordenó que se construyera un lugar especial en las entrañas de la tierra donde los vasos sagrados del templo pudieran ser escondidos en caso de peligro inminente. La tradición midrásica enseña que el rey Josías de Israel, que vivió unos 40 años antes de la destrucción del primer templo, ordenó a los levitas que escondieran el arca, junto con la menorá original y varios otros artículos, y eso incluye el maná, la vara de Aarón que reverdeció de almendro, etc., en este escondite secreto que Salomón había preparado. Esta ubicación está registrada en nuestras fuentes y hoy en día hay quienes saben exactamente dónde está esta cámara. Y sabemos que el arca todavía está allí, tranquila y esperando el día en que será revelada. Hace algunos años se hizo un intento de excavar en dirección a esta cámara. Esto resultó en disturbios musulmanes generalizados, o sea, muchos disturbios. Tienen mucho que perder si se revela el arca, ya que demostrará al mundo entero que realmente hubo un templo sagrado y, por lo tanto,
que los judíos realmente tienen derecho al monte del templo. La posición oficial del Waqf islámico, el organismo que gobierna sobre el monte del templo, es que nunca hubo un templo sagrado y que los judíos no tienen ningún derecho sobre el lugar. Bueno, ellos creen que Salomón hizo ya una parte en algún lugar que serviría para esconder el arca y todos esos objetos. Y verdaderamente, sí, están escondidos, pero no están donde muchos creen. Está relativamente cerca, pero no donde muchos creen. La mayor parte de gente piensa que es debajo del mismo monte del templo. Ron Wyatt mostró que no. Está debajo del Gólgota, del monte Calavera, 6 metros justo por debajo del lugar de la crucifixión de Cristo, en las cuevas de Sedequías. Allí sigue, y de ahí no la van a sacar. Dios hará que alguien saque al menos los mandamientos, pero los judíos de allí no van a sacar nada, porque no pueden, Dios no se lo permite. El arca sigue custodiada por ángeles del Señor, aún ahora, y hasta su debido tiempo no saldrá nada de ahí a la luz, y eso será con la ley dominical. En fin, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, y Dios sabe cuándo toca cada cosa. Nosotros dejamos estos pensamientos en la mente de las personas para que se preparen para todo lo que se viene a este mundo, porque si creéis que hacer el tercer templo de Jerusalén va a resultar en una alegría grata para todo el mundo, va a ser que no, porque quiere decir conflicto bélico. Pero se va a hacer, se va a realizar, porque Satanás necesita eso para engañar al mundo entero. ¿Caerá también el pueblo de Dios? ¿No dice el texto que engañará, si fuere posible, a los mismos elegidos o escogidos? Lo va a hacer. Y los que ahora se creen tan firmes, o nos creemos tan firmes, como dice el texto, mira que no caiga. ¿Por qué? Porque el engaño va a ser terrible y por los sentidos nos va a tumbar. Que Dios nos ayude a estar firmes en el mensaje del cuarto ángel, tal cual es, entero, porque de lo contrario vamos a saltar. Y terminamos con una cita de Ellen White, extraída de nuevo de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio de citas suyas, en un escrito que aparecía en el tercer tomo del libro Joyas de los Testimonios, escrito en 1909, y decía esto: el tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Y cuando esa paciencia se acaba, ya no hay misericordia, hay justicia, justicia de pleno. Hemos visto lo de ese tablero, imitación de una ouija, pero dedicada, mira por dónde, a respuestas del Espíritu Santo. Fraude. Estamos viendo que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Fraude. Insolencia. Y todo esto irá asociado a la ley dominical, señores. Porque los espíritus van a decir en esas apariciones, imaginaos a la gente que estará con estos tableritos jugando a esto, creyendo que va a ser el Espíritu Santo el que les habla, o ángeles de Dios. Los demonios no van a decirles que el día de Dios es el sábado, porque incluso en las apariciones, haciéndose pasar por muertos, dirán a los del pueblo de Dios, manifestándose, que Dios cambió el día de reposo al domingo. ¿Y quién va a aguantar? ¿Quién va a resistir ante todo eso? Fraude, insolencia. Y el Señor dirá, hasta aquí habéis llegado. Y para eso quedan pocos años, muy pocos años. Jesús regresa en 2031, pero a la ley dominical los problemas para el pueblo de Dios vienen 3 años y medio antes. Por tanto, preparémonos. Preparémonos porque el fin se acerca y grandes cosas van a suceder en este mundo. Y solo habrá una de buena. Sí, solo una de buena. Y es que el mensaje va a llegar finalmente a todo el mundo para que muchos sean salvos
aunque sean una minoría comparada con toda la población mundial. Pero vaya estragos va a haber de población mundial por tan diversas circunstancias, pero sobre todo por pestes, hambres, terremotos y contexto de guerra. Que Dios cuide de su pueblo, que Dios nos cuide y nos ayude a permanecer firmes en la verdad, a pesar de todos los ataques que se puedan recibir, porque la obra es de Dios y la obra triunfará. Maranata 2031. Dios os bendiga.